Ahora utilizaremos los cuaterniones duales para conocer la cinemática directa de un robot con 2 grados de libertad. Comenzamos estableciendo nuestra ecuación recursiva definida en la clase anterior. Recuerda que esta nos permite conocer la cinemática directa del iésimo cuerpo rígido a partir del cuerpo rígido anterior. Luego, enumeramos cada uno de los marcos de referencia del sistema. En este análisis, consideraremos que el estudio se centrará en las articulaciones de la cadena cinemática. Recuerda que el marco de referencia 0 es el marco de referencia inercial y también considera que cuando la cadena cinemática o robot están fijos a una superficie, el marco de referencia inercial y el de la base se encuentran en el mismo lugar, pero no son el mismo. Además, debido a que el marco de referencia inercial no se mueve linealmente ni angularmente, entonces su representación se da con un cuaternión dual igual a 1, que significa que está alineado con el centro de la hiperesfera. Recuerda que no existe una única manera para establecer los marcos de referencia. Todo dependerá de la configuración del sistema por analizar y lo que tú estés buscando conocer. En este caso, nos interesa estudiar la posición del extremo del robot, por lo que los marcos de referencia relacionados con el cambio en su postura están en las articulaciones. Comenzando con el marco I igual a 1, que pertenece a la primera articulación, la representación matemática depende del ángulo de giro θ. Entonces, el movimiento relativo entre el marco 0 o inercial y el marco 1 es solamente la rotación sobre el eje Z. Para pasar al siguiente marco de referencia, dependemos del resultado anterior. Considera que el movimiento relativo entre ambos está dado por su distancia sobre el eje X, que es fija ya que el cuerpo rígido no cambia su longitud en ningún momento. Por último, solamente debemos movernos hasta el último marco de referencia en la cadena cinemática. Esto depende del giro de la segunda articulación, seguido de la distancia sobre el eje X entre los marcos de referencia 2 y 3. Nota que no escribimos completamente la ecuación recursiva definida en clases anteriores, ya que los términos no utilizados son cuaterniones alineados al centro de la hiperesfera debido a que esos movimientos no se realizaron. Para utilizar esta ecuación en un algoritmo recursivo, es necesario simplificar el producto entre los cuaterniones duales que contienen los parámetros de Navier-Hartenberg. Recuerda que esto se hace ya que no podemos multiplicar cuaterniones duales como lo hacemos con matrices, por lo que utilizamos los operadores izquierdo y derecho de acuerdo a la situación. Esto lo puedes ver en las lecciones Operaciones con cuaterniones duales. Para este caso, vamos a agrupar los términos que se encuentran entre el primer y último elemento del cuaternión dual. Posteriormente, utilizamos los operadores izquierdo y derecho en los extremos del cuaternión, lo que permite desplazar los elementos en paréntesis hacia el extremo derecho del resultado. Este mismo procedimiento se repite para los elementos restantes, donde se considera que los nuevos elementos operados a la izquierda y derecha son los que se encuentran fuera del paréntesis. Esto permite obtener el siguiente resultado. Como puedes ver, la cinemática directa utilizando cuaterniones duales puede calcularse multiplicando los cuaterniones duales que la definen al utilizar los operadores izquierdos y derecho. Entonces, el cálculo recursivo puede simplificarse como se muestra en la siguiente ecuación. Esto no significa que el orden de los parámetros de Navier-Hartenberg haya cambiado exclusivamente para los cuaterniones duales. De hecho, se mantienen igual. Solamente permite que la multiplicación pueda realizarse recursivamente al utilizar matrices en cada iteración. Esto con el fin de concatenar las dimensiones para obtener un cuaternión dual en forma de matriz de 8 filas por una columna. Vamos a generar nuestro algoritmo recursivo utilizando cuaterniones duales. Lo primero que tenemos que hacer es basarnos en la cinemática directa utilizando matrices de transformación homogénea. Y vamos a crear nuestra librería Forward Kinematics DQ. Vamos a escribir Forward Kinematics DQ, Dual Quaternions, y vamos a recibir los mismos parámetros de Navier-Hartenberg. Ahora la salida simplemente va a ser un cuaternión dual que vamos a representar con la letra Q mayúscula.
vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento, pero ahora en vez de definir como condición inicial una matriz de transformación homogénea con diagonal igual a 1, vamos a crear un cuaternión dual alineado al centro de la hiperesfera. Vamos a utilizar la función transpose en caso de que vayamos a utilizar variables simbólicas en nuestros cálculos. El ciclo for se mantiene tal y como está aquí. Lo único que cambia es la ecuación de la cinemática directa. En vez de utilizar matrices de transformación homogénea, vamos a utilizar los operadores izquierdo y derecho como lo hicimos al obtener la simplificación de nuestra cinemática directa. Entonces, vamos a utilizar left dual operator del mismo cuaternión, es decir, del eslabón anterior, y vamos a hacer el producto de cada uno de los elementos de nuestra posición relativa entre dos marcos de referencia acoplados al mismo cuerpo rígido. El primero es un operador derecho. El argumento del operador va a ser la parte rotacional sobre el eje X, es decir, la rotación alfa sobre el eje X. Posteriormente vamos a hacer un producto del left dual operator de la rotación Z sobre el eje Z. Posteriormente, un right dual operator de la traslación A sobre el eje X. Y al final, lo único que necesitamos es una traslación D sobre el eje Z. En este caso ya no es necesario meterla en un operador izquierdo o derecho. Simplemente vamos a meter el cuaternión dual tal cual. Pero ahora tenemos que crear las librerías de las traslaciones y las rotaciones utilizando cuaterniones duales. Ahora que ya tenemos cada una de las librerías de las rotaciones y traslaciones sobre cada uno de los ejes coordenados, podemos proceder a pasar los argumentos a cada uno de los operadores left y right dual operators. Entonces, vamos hacia nuestra función y el primer right dual operator requiere un giro alfa sobre el eje X. Este se encuentra dentro de la matriz de Navitt-Hartenberg que nosotros definimos en la iésima fila, cuarta columna. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar un cuaternión dual de rotación sobre el eje X y pasar el argumento que serían los parámetros de Navitt-Hartenberg de la iésima fila, cuarta columna. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente operador dual, el cual va a tener como argumento el cuaternión dual de rotación Z sobre el eje Z. Este se encuentra en la iésima fila, primera columna. Solamente tenemos que cambiarle el nombre a DQRZ. Posteriormente vamos con el último operador, el cual es una traslación A sobre el eje X. Entonces utilizamos DQ, DX y los parámetros de Navitt-Hartenberg correspondientes se encuentran en la iésima fila, tercera columna. Por último, solamente necesitamos pasar el cuaternión dual de traslación D sobre el eje Z. Esto simplemente sería el propio cuaternión dual, traslación Z, y el argumento en la matriz de Navitt-Hartenberg se encuentra en la iésima fila, segunda columna. Como puedes ver, las cuatro columnas de nuestra matriz de Navitt-Hartenberg se encuentran cubiertas. Ahora vamos a crear nuestra matriz de Navitt-Hartenberg de acuerdo a lo que aprendimos en esta lección. Entonces, la primera fila de nuestra matriz únicamente va a contener una rotación sobre el eje Z con valor igual a θ1. Lo demás es 0. Posteriormente, en la siguiente fila, solamente vamos a tener una traslación L1 sobre el eje X. Ahora, en la última columna, vamos a tener una rotación θ2 sobre el eje Z y una traslación L2 sobre el eje X. Listo, obtuvimos nuestra matriz con los parámetros de Navitt-Hartenberg. Ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar la función forward kinematics dq y pasar como argumento nuestra matriz con los parámetros de Navitt-Hartenberg. Debido a la extensión del resultado, se utilizó la función simplify para que pudiéramos obtener una versión más compactada de este. Ahora,
Como consejo de programación, recuerda que estás utilizando elementos simbólicos en un algoritmo recursivo, por lo que al hacer cálculos en la nube, puede que tengas que extender el tiempo en que la máquina está procesando tu resultado. Ahora, regresando a nuestro cuaternión dual, puedes observar que la rotación se sigue encontrando sobre el eje Z, por lo que podemos concluir que nuestro análisis y nuestro algoritmo es correcto. Recuerda, la cinemática directa utilizando cuaterniones duales no va a arrojar el mismo resultado como si utilizaras matrices de transformación homogénea. Ten eso en mente, ya que te vas a encontrar argumentos dentro de las funciones trigonométricas que tal vez no suenen tan congruentes como deberían. Esto es debido a que sigues haciendo cálculos dentro del espacio de los cuaterniones duales, donde la proyección de la rotación y la traslación se realiza con la hiperesfera. Sin embargo, como lo viste en lecciones anteriores, es posible que a partir de un cuaternión dual puedas calcular las coordenadas actuales de tu cuerpo rígido utilizando una transformación muy sencilla. En las siguientes lecciones vamos a comenzar a estudiar la cinemática inversa de un robot o una cadena cinemática. Esto va a ser muy importante ya que vamos a necesitar estos dos conceptos para desarrollar la dinámica y el control de estos sistemas. Si tienes alguna duda o comentario, por favor escríbenos al correo que ves en pantalla o envíanos un mensaje a través de la plataforma. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.